Muy buenas a todos, bienvenidos. Hoy vamos a seguir estudiando las funciones y vamos a ver cómo funcionan los argumentos, cómo declarar en las cabeceras de las funciones los argumentos y cómo utilizarlos y cómo funcionan por dentro. Bien, para empezar yo he puesto aquí unos puntos clave de lo que sucede cuando pasamos argumentos a las funciones. Bien, como primer punto, los objetos que pasamos son automáticamente asignados a nombres de variables locales. Esto ya lo sabemos, ¿sí? Pero lo habíamos visto más que nada sin pasar argumentos. Es exactamente lo mismo, se crean nombres de variables locales, ¿sí? Entonces, asignaciones a nombres de argumento dentro de la función no afectan al caller. Cuando ponemos, por ejemplo, x igual 20, la variable que estamos pasando en lugar de x, por ejemplo, si se estuviera pidiendo x, no va a ser afectada por esta asignación, porque como dijimos, x es local. Bien, esto lo vamos a ver un poquito gráficamente. Primero voy a ejecutar este código que he puesto acá. Defino una función al cual pide una b local, le he puesto bien explícitamente. Le he puesto este nombre para que se note bien que es todo local. Entonces, y luego lo que hago es b local igualarlo a 20. Bien. Luego me creo una variable a global, igual a 10. Luego ejecuto la función pasando el argumento a global. Y luego imprimo a global. Y vamos a ver si fue cambiado o no fue cambiado. Si se entendió un poco lo que dije, deducirán que no va a ser afectada para nada por esta asignación. Bien, vamos a ver un poco gráficamente cómo funciona este tema. ¿Sí? Bien, aquí tenemos este grupo de la izquierda que son variables, ¿sí? Entonces A es la global y B es la local. Luego tenemos los objetos enteros. Tenemos un entero 10 y un entero 20. Bueno, como les he dicho, las funciones son como punteros, apuntan a objetos. Las funciones, quiero decir, los nombres de variables son como punteros, ¿sí? Que apuntan a objetos en la memoria. Entonces, A, la que es global, apunta a 10. Y cuando paso por la función, b también apunta a 10. ¿Sí? La local, la variable b. Entonces ambas variables, tanto la global como la local, apuntan al mismo objeto, ¿sí? Cuando le paso, apenas entra la función. Luego, cuando hago esa reasignación, no me va a afectar al objeto que A apunte, porque A sigue apuntando al objeto 10. Pero ahora la local apunta a un nuevo objeto. ¿De acuerdo? Entonces, como vemos, todo lo que ahora yo haga con B no me va a afectar para nada el objeto original, o sea, a dónde apunta la variable A. Bien, de acuerdo. Entonces, cuando estamos trabajando con objetos inmutables, ya nos aseguramos que no va a poder afectarlo la función de ninguna forma. Distinto es con un objeto mutable, ¿sí? Como ya les he puesto acá. Cambiar un objeto mutable dentro de una función sí puede afectar al caller, ¿sí? Al caller es el que llama la función. Por ejemplo, si x es global pero está apuntando a un objeto mutable como una lista, por ejemplo, yo acá no estoy reasignando a x, o sea, no estoy haciendo que me apunte a otro lado, sino que sigue apuntando al mismo, pero tiene una función append que puede modificar esa lista. Entonces le puedo estar agregando un elemento a esa lista y efectivamente sí, en ese caso estoy modificando el objeto global. Como por ejemplo vamos a hacerlo. ¿Sí? Vamos a hacer uno y nada más, que tenga ese solo objeto, pero el que la función haga esto. Append 2. Entonces, bueno, cambios y como vemos, efectivamente después de ejecutar la función sí fue modificado el objeto original. Esto es porque es mutable. Entonces siempre tenemos que tener esto en cuenta, ¿de acuerdo? No importa que b sea global, puede afectar al objeto de esta forma, al objeto mutable. Entonces, si nos queremos asegurar que esto no suceda en nuestro código, lo que podemos hacer son varias cosas. Podemos, por ejemplo, si queremos seguir trabajando con la lista, hacer una copia. Entonces, yo haría, por ejemplo, blocal igual a blocal.copy.
Entonces esto lo que está haciendo es hacerme una copia. Entonces ahora VLocal va a estar apuntando a una lista que es una copia, pero que no es el mismo objeto. Entonces ahí yo le puedo hacer cualquier cosa que no me va a afectar al objeto original. Como podemos ver, no fue afectado en este caso. Bien, otra cosa que podríamos hacer es, por ejemplo, sería hacer una lista, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer una tupla, perdón. Vamos a hacer lo mismo, pero que sea una tupla, ¿sí? Tiene que ser con la coma, si no, no lo toma como tupla Python. Eso es importante, no sé si lo había dicho en algún punto. Así que ahora yo, por ejemplo, lo voy a tratar de modificar. Voy a tratar de modificar la posición 0. Y le voy a poner VLOC en... No, le voy a cambiar 2. Ahí está. Bueno, como vemos, y cuando le paso una tuple quiero reasignarle, como las tuplas son inmutables, obviamente me va a dar un error. Entonces esta sería otra forma en que una lista sí se vería afectada, pero un objeto inmutable no, o un string, ¿no? Lo que sea inmutable, vamos a asegurarnos de que esto no suceda. Muy bien. Entonces, bueno, ya sabemos, o le pasamos objetos inmutables o le podemos pasar lista para que nos modifique el global, pero tenemos que estar conscientes de que esto sucede. Bien, perfecto. Bien, vamos a dejarlo en lista para que no podamos seguir programando. Entonces ahora sí nos va a modificar, como vemos. Perfecto. Bien, a continuación vamos a ver, he puesto aquí un separador que diga keywords. Vamos a ver cómo podemos pasar argumentos por keywords, por palabra clave, en vez de usar el comportamiento default que es por posición, ¿sí? Entonces vamos a definir una función f igual que, bueno, que requiera 3 argumentos, ¿no? Y que que imprima, no es otra cosa, A, B y C. Bien. Entonces yo tengo la forma default de invocar es por posición. Por ejemplo, puedo decir f, invocar a f y pasarle 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces esto va a tomar los argumentos por posición. Entonces vamos a dar a run y imprime 1, 2, 3. Bien. Esto no se haría usando keywords, pero yo podría invocar la misma función por keywords. Entonces puedo decir que a es igual a, o puedo llamar por ejemplo primero a C para que se vea más claro, y vamos a imprimir lo mismo. C igual a 3, B igual a 2 y A igual a 1. ¿De acuerdo? Esto ahora Python lo que va a ser buscar por keyword, o sea, va a buscar C y va a imprimir en esta posición. Luego B va a imprimir en esta posición y A en esta posición. Entonces ahora sí Python te está buscando por keyword los argumentos, ¿de acuerdo? Entonces bueno, va a imprimir exactamente lo mismo porque lo he puesto para que salga en el mismo orden. Podría darle a B lo que sea 22, ¿cierto? Y saldría al medio el 22. Acá está. Bien, perfecto. Luego tenemos otra propiedad que son los valores default. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que pasar un argumento o no va a ser opcional, ya no va a ser obligatorio. Aquí en esta función es obligatorio pasar 3 argumentos. Sí o sí necesita 3 argumentos, ya sea que los pase de forma posicional o por keyword. Pero si yo le quito un argumento me va a dar error porque me va a acusar que falta un argumento, ¿sí? Entonces bueno, con los valores default puedo hacer que un argumento sea opcional. Entonces vamos a hacer ahora A, B igual a 2 y C igual a 3. Y que me da lo mismo. Vamos a copiar. Ahí está. Entonces, bueno, fíjense. Estoy pidiendo A y B y C, pero estoy poniendo en el header, en la declaración de la función, que B es igual a 2 y C igual a... ¿Qué quiere decir esto?
Esto quiere decir que si, mira, el caller, el que invoca la función, no me pasa ni B ni C, si me pasa un solo argumento, ese solo argumento que pasa es A. Y entonces B va a ser acá igual a 2 y C va a ser igual a 3. Entonces ese es el valor default. Cuando no pasa ningún argumento, el caller, esta variable adoptan el valor default, ¿de acuerdo? Entonces ahora voy a poner f igual a 1, como para que siga imprimiendo lo mismo, ¿no? Aquí vemos 1, 2, 3. Ahora bien, yo podría pasarle 3. 1, 3. Ahora ¿qué va a pasar? Bueno, va a ser 1, 3, 3. Porque ahora b está siendo igual a 3, ¿sí? Bien, de acuerdo. O podría pasar de nuevo por keyword también. Entonces digo c igual a 5, ¿no? Entonces va a ser 1, 2, 5 ahora. 1, 2, 5. Porque c lo estoy pasando, pero b no. Entonces como b no lo paso, adopta el valor de 2. Muy bien, esos son los valores default. Eso es asignar un argumento por valor default. Bien, ahora vamos a ver el escalón que sigue, que es pasar una cantidad arbitraria de argumentos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que puedo crear una función que soporte todas las cantidades de argumentos que el usuario quiera. Entonces ahora digo f, siempre estoy redefiniendo f acá. Y puedo decir con el asterisco args igual a print args. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando yo pongo un asterisco, quiere decir, le estoy diciendo a Python que me recoja todos los valores que se pasen a esta variable en una tupla. Entonces yo, cuando invoco f ahora, puedo pasar todos los variables que yo quiera y Python me va a almacenar en una tupla args todos los argumentos que yo le pase, ¿sí? Todos los objetos que yo le pase los va a agrupar en una tupla. Entonces ahora mi función soporta cualquier cantidad de argumentos. Voy a decir, voy a poner muchos números. Bien. Guardo cambios y pum, ya ahí está. Cantidad arbitraria de argumentos. Tenemos en una tupla, como vemos, todos los argumentos. Entonces yo en la función puedo trabajar con esa tupla con la cantidad de elementos que traiga. ¿De acuerdo? Bien. Esta forma de aceptar una cantidad arbitraria de argumentos funciona de manera posicional, ¿no? Porque es un objeto secuencial, una tupla. Puedo utilizar un objeto que esté ordenado por keywords, ¿sí? Entonces voy a decir f igual a... Para almacenar todo un objeto, un diccionario, ¿sí? Un mapeo de keywords, necesito poner dos asteriscos y key args, ¿sí? Key arguments. Entonces ahora va a ser exactamente lo mismo, pero en vez de Python almacenarme todo en una tupla, me lo va a almacenar en un diccionario. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a hacer lo mismo, vamos a imprimir. Y ahora vamos a invocarlo. De nuevo, esto acepta una cantidad arbitraria que yo quiera de argumentos. Entonces, bueno, vamos a decir A igual a lo que sea, B igual a lo que sea y C igual a lo que sea. Ahí está. Bueno, guardo cambios y pum, aquí está. Como vemos, Python me almacenó todos los argumentos en un diccionario, ¿sí? Con la clave A, con la clave B, con la clave C. Y por supuesto, como era de esperarse, yo puedo combinar todas estas formas de pasar argumentos en una función. Entonces una función, de nuevo f, me puede soportar, por ejemplo, A, B. Todas estas van a ser ordenadas por posición. Y luego puedo decir argumentos y key arguments. Entonces yo puedo poner print. Bueno, y imprimo todo de nuevo, ¿no? Ahí estamos. Y cuando lo invocamos, vemos que los primeros dos valores me los va a almacenar aquí.
y luego el resto me lo va a poner en tupla y lo que le pase por keywords me lo va a almacenar acá, ¿no? Entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 igual a 6, D igual a 7 y listo. Bueno, hago cambios de run y como vemos los primeros dos valores están aquí sueltitos, fueron el 1 y el 2, que es A y B. Luego el resto me lo almacenó en una tupla y luego lo que fue por keyword me lo puso en un diccionario. Perfecto, de esta forma tenemos una manera súper flexible para soportar cualquier cantidad de parámetros en una función que nos creemos. Muy bien, suficiente por hoy. En la clase que viene vamos a seguir viendo algunos detalles más y vamos a ver si hacemos algún ejemplo más práctico para poner esto en uso. Así que bueno, si te gustó dale like y nos estamos viendo en la próxima clase. Chao, chao.